Concepto de número. Veremos el concepto de los números naturales. Primero nos preguntamos qué son los números naturales. Dice que para negociar de ordenar las cosas el hombre tuvo la necesidad de expresar cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representaran esas cantidades. Por ejemplo, si alguien sabía cuántas gallinas tenía, podía establecer del mismo modo la cantidad de días que podía alimentar a su familia. A partir de esta necesidad, el hombre crea lo que hoy conocemos números naturales. Estos números que surgen de las distintas civilizaciones debido a que contar y ordenar elementos son las tareas más elementales en el tratamiento de las cantidades. Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten respetar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ahora, veremos el concepto de número entero y de número fraccionario. Con un poco de historia. Vamos a tratar de ilustrar estos conceptos con un poco de historia. Dice así. La necesidad de medir magnitudes continuas tales como la longitud, el volumen y el peso llevó al hombre al introducir los números fraccionarios. Cuando tomamos a una unidad cualquiera, por ejemplo la vara, aquí lo ponemos, una unidad cualquiera, es una unidad de medida como por ejemplo la vara, para medir una magnitud continua, magnitud de escala lineal, esta es una magnitud continua, en este caso es una magnitud lineal, estamos haciendo una magnitud entre un árbol y una casa, y es lineal. Puede ocurrir una de estas cosas, que la unidad esté contenida un número de veces o que no esté contenida un número de veces. En este caso, la unidad vara está contenida un número de veces exactos. Podríamos decir que en esta magnitud tenemos 4 varas. Entonces, en este caso, cuando está contenida un número de veces exactos, estamos representando el resultado de la medición con un número entero. Ahora, pero en el caso donde quisiéramos nosotros calcular la medida entre el árbol y la persona, nos damos cuenta que la vara nos es mucho, entonces es muy, muy grande para poder medir esa magnitud, entonces no es una magnitud entera. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que hacer una fracción de decir, del árbol aquí, la vara me excede. Entonces, lo que tendría que hacer era dividir la vara en diferentes medidas. Entonces, este sería el segundo caso, donde dice que tenemos que fraccionar la unidad, elegida en una, en dos o en tres partes o en las partes que sea. En este caso, voy a fraccionar la unidad en tres partes para poder sacar la medición exacta del árbol al ser humano. Entonces, al hacer estas partes iguales, hallaremos una fracción de la unidad que esté contenida en la magnitud que tratamos de medir. El resultado de esta última medición, que es la fracción que estábamos haciendo, lo expresamos con un par de números distintos de cero. Lo expresamos con un par de números distintos de ceros. Ya hicimos la medición, la fraccionamos en números iguales, nos dimos cuenta que para poder utilizar la vara y hacer esta medición tuvimos que fraccionar en tres números, en tres partes iguales la vara. Entonces, una vez que yo identifico dónde quedan las partes iguales, fracciono y genero un par de números. El primero, del numerador y el denominador. Se le llama. El denominador nos dará el número de partes en las que hemos dividido la unidad. El denominador nos dice en cuántas partes dividimos la unidad. En este caso el denominador es 3, dice que la vara o la unidad la dividimos en tres partes. Y luego, después el numerador es el número de subunidades contenidas en la magnitud, es decir, si yo quiero medir esto, me doy cuenta que tengo dos unidades, es decir, son las que tomo para medir, entonces la distancia entre el árbol y el humano está a 2 unidades. Por lo tanto, el numerador me dice las unidades subcontenidas en la magnitud. Surgen de este modo los números fraccionarios. Los números fraccionarios están compuestos como esto. Como recordemos, dos partes en las que hemos dividido la unidad, en las cuales el numerador representa las partes que tomé de la unidad, el denominador las partes en las que dividí la unidad. Entonces, podemos decir también que los números fraccionarios nos permiten expresar el cociente de una división inexacta. El cociente, este es el cociente de una división, pero este es el resultado. El cociente, la división, cuando hacemos el proceso de la división, tenemos un cociente. Entonces, hacemos esta división,
nos da un resultado inexacto. A eso se le llama fracción. Entonces voy a repetir. Dice, podemos decir también que los números fraccionarios este, son los que nos permiten expresar el cociente de una división inexacta, o lo que es lo mismo, una división en la cual el dividendo no es múltiplo del divisor. ¿Ok? Ahora, a diferencia de los números fraccionarios, tenemos los números enteros, los que podemos definir como aquellos que se expresan como el cociente de una división exacta. Entonces aquí tengo el cociente de una división exacta. Si yo divido 4 entre 1, mi división es exacta, me da 0, entonces tengo 4. Estos son los números enteros y estos serían los números fraccionarios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el concepto de número racional y número irracional. Vamos a tratar en el orden ahora, de igual manera como de este tipo, vamos a ejemplificar un número irracional. Los números irracionales nacen por la necesidad del hombre de representar ciertas cantidades. Entonces, uno de los ejemplos más claros de un número irracional es cuando nosotros utilizamos las raíces cuadradas. Es decir, si yo pudiera calcular el valor de la raíz de 2 o la raíz de 3, porque son números irracionales, estamos hablando que ciertos elementos, estas magnitudes, no encontramos ningún número entero ni fraccionario que las exprese. Entonces, estas magnitudes también se llaman inconmensurables y los números que se originan al medir tales magnitudes se llaman irracionales. Los ejemplos de tales magnitudes son la relación del lado del cuadrado con la diagonal del mismo, que se expresa como un número racional. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, dice que es la relación que existe entre el cuadrado, ¿sí?, y la diagonal del mismo. O sea, la relación que existe entre cada lado del cuadrado y la diagonal del mismo, que podría ser expresado como un número irracional, sería el cuadrado de A más el cuadrado de B. A eso le sacamos raíz cuadrada. El resultado de esto nos va a dar un número irracional. También tenemos un número irracional como la relación de la circunferencia, o sea, cómo se expresa el diámetro de una circunferencia con la letra pi. Recordemos la letra pi, tenemos un número que es 3.1415 y así estos números que son demasiado grandes y que no existe una fracción o un número entero para poderlos determinar se llaman números inconmensurables y son números irracionales que pueden ser expresados por una expresión de raíz. Ahora, entonces, si tenemos un número irracional, ahora, ¿cómo podemos expresar un número racional? Entonces, el número racional sería, ahora es el conjunto de los números fraccionarios. Recordemos que un número racional y su conjunto de los números fraccionarios, ¿cuál sería? Los números fraccionarios y de los números enteros. Recordemos que los números fraccionarios son aquellos que en sus términos pueden expresarse como el cociente de dos números, es decir, una fracción en la cual el denominador es una letra. Entonces, número fraccionario podría ser expresado como 3x más a, este es un número fraccionario, pero también podemos expresar como un número entero, que podría ser 2x sobre 5. Cualquiera de estos dos números son números fraccionarios, es número entero, número fraccionario, pero a su vez son números racionales. Números racionales. Porque los puedo expresar como un entero o una fracción. Entonces, vamos como una definición. Consideremos que los números racionales es el conjunto de los números fraccionarios y el conjunto de los números enteros. Definamos el número racional como aquel número que puede expresarse como el cociente de dos enteros. Entonces podría ser el cociente de dos enteros, sería algo así. Si tenemos dos enteros, podríamos aplicarlo como si fuera el 2 y 1. Estos son dos enteros, un entero y otro entero, el cociente de dos enteros. Y el número irracional como aquel número real que no puede expresarse como el cociente de dos enteros.
Llamamos los números reales al conjunto de los números racionales y irracionales. Entonces, ahora tenemos una nueva definición, conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales son todos aquellos números racionales que vendrían siendo enteros, fraccionarios, sí, y también los irracionales, que vendrían siendo los que podemos expresar como una raíz o un número o una expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de los números enteros. Muy bien. Al final, vamos a ver, ahora vamos a tratar algo muy importante que son los números positivos y negativos. Los números positivos, no fueron, los introdujo, se introdujeron alrededor del 1560 y fue cuando se introducieron en las matemáticas el signo positivo y negativo. Lo que en realidad significan los números positivos y negativos son números relativos, es decir, son números que tienen valor absoluto pero que tienen una posición dada. Nosotros podemos, sobre una semirrecta, fijamos un punto cero y a partir de la cual hacia la derecha señalamos los que representan, en este caso a lo mejor podemos decir que son los números positivos y hacia la izquierda podemos representar que son los números negativos. Entonces, podríamos decir que los números negativos y positivos son aquellos números en los cuales se comprende claramente que podemos representar el resultado de medir magnitudes o que podemos tener sentidos opuestos. En pocas palabras, en números negativos y positivos, lo que podemos hacer es trazar una recta, poner el número cero, que habíamos quedado que era ausencia de algo, y decir que los números positivos y negativos son relativos. ¿Por qué son relativos? Porque lo que nos dicen es la dirección que van a tomar. Hacia la izquierda son números negativos y hacia la derecha son números positivos. Recordemos que todos los números negativos son menores que cero y todos los números positivos son mayores que cero y el cero es ausencia de número. Entonces, hasta aquí, espero que haya sido la explicación un poco clara. Yo creo que esto a medida de la marcha se va a ir aprendiendo. Lo que sí tenemos que entender son los conceptos de los números enteros y de los números fraccionarios, cómo se componen. Como final, vamos a recordar cómo hacemos la división. Recordemos que para los ejercicios de división podemos hacerlo de esta manera. El dividendo y tenemos el divisor, el cociente y el residuo. ¿Sí? Esa es una manera. La otra manera que la sabemos sería divisor, dividendo, residuo, cociente. Y por último, recordemos que también eso lo podemos hacer como un número fraccionario. El número fraccionario quedaría como numerador denominador. Recordemos, el numerador es el número de partes que vamos a tomar de la unidad y el denominador es las partes en las cuales vamos a
a dividir nuestra unidad. Entonces, el denominador en todos los casos sería el dividendo y el denominador sería el divisor. Bueno, entonces espero les haya servido este pequeño repaso. Gracias.